Hola amigos de Wikidona, muy bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del podcast de Wikidona. Hoy les traigo, mejor dicho, un episodio, ahí estoy, que ustedes saben que hacer todo esto solo igual requiere que me vea un poco de repente con cara rara y creo que hay un delay con el video, así que por favor perdónenme, estamos mejorando poco a poco. Hoy les traigo un artículo sobre nuestra querida reina del pop muy interesante que encontré en internet, pero antes de leerlo, y bueno, por mientras que carga, voy a invitarles e invitarlas a todos y todas a que se suscriban si no lo han hecho. Ayuda mucho a que el canal crezca. Hago todo el intento que puedo. Y voy a aprovechar de disculparme porque en el último video que subimos sobre la discografía de Madonna me referí muy mal al álbum MDNA. Y estuve pensando, si ya el mundo está lleno de crítica, ya el mundo está lleno de personas que se pasan hablando pestes, ¿por qué yo voy a ser una más de esas personas, no? Entonces, a ese suscriptor que se fue porque claramente le llegó al alma que yo haya hablado pestes de MDNA, le pido disculpas, y así uno aprende también, cometiendo errores, ¿no? No era necesario hablar sobre los álbumes que menos te gustaban, y yo lo hice. Y no había razón. Así que, ya dicho esto, vamos a criticar... no, te imaginas. No, vamos a hablar sobre este interesante artículo. Y lo hago con lentes, por muy rayados que estén. Porque sin los lentes yo no veo nada. Y bueno, eso a nadie le importa. Así que vamos a... Este artículo lo extraje del periódico de España. Y fue escrito por Pilar Garcés. Y se titula Madonna. Obvio. ¿Quién es esa chica de 64 años? Ya el título al tiro capta la atención, ¿no? Así que, vamos. Una mujer que ha vivido de provocación en provocación. ¿Por qué debería cambiar ahora? Muy buena pregunta. Pobre de quien espere jubilar a Madonna un año de estos. Pobre de aquel, y hay personas que escriben en los comentarios: retírate, jubílate, estáis vieja, dais pena. Por favor, por favor. No ha comprendido el concepto de eternidad, ni el poder de la bola de espejo sobre la pista de baile. Está sonando Time Goes By So Slowly. El tiempo pasa tan lento. Mientras la ambición rubia busca y encuentra maneras para seguir impactando en un público entregado, pero cada vez más disperso en sus elecciones. Imagínate ser Madonna y tener una base de fans de diferentes edades, porque claro, por ejemplo, ahora tenemos a Cardi B o a Ariana Grande, que su público normalmente son adolescentes para abajo. Es muy raro que hayan jóvenes adultos como nosotros que escuchen a Ariana Grande o Cardi B, o abuelos, pero Madonna tiene de todas los grupos sociales y etarios. Entonces es un público muy disperso, es un público difícil, ¿sí? Me gusta lo que dice el artículo de la Pilar. Me perdí. Hace unos días se disfrazó de la reina Isabel I, la Virgen, por Halloween, con un escote vertiginoso. Luego volcó en Instagram una serie de fotos con los pechos al aire y los pezones convenientemente cubiertos por dibujitos para soslayar las normas antiporno de la pacata red social. Y para terminar, se declaró homosexual en TikTok. Aquí hay 3 noticias que fueron noticias, valga la redundancia, durante esta semana, y las quiero ir revisando punto por punto porque tengo mucho que decir. Primero que todo, el disfraz de Halloween. ¿Qué opinan ustedes de este grandioso disfraz que yo considero que le venía, que se veía muy bien? No produjo cringe, solo se habló cosas positivas del disfraz, ¿sí? Eso me parece muy bueno. Y aquí en el segundo párrafo leemos: la cantante no escatimó en ningún detalle y logró personificar a la perfección a la reina Isabel I de Inglaterra, más conocida como la Reina Virgen. O sea, es el mejor disfraz que pudo haber utilizado. Por todo su historia de Like a Virgin, de la Virgen, de que Madonna también significa Virgen. Hay un juego ahí de palabras que me pareció muy interesante. Con un vestido al estilo isabelino, con un cuello en boleros, que obviamente iba a dejar un tramo destapado para que la intérprete de Hannah
dejara ver su escote y parte de sus atributos físicos. Yo encuentro que se veía fenomenal, insisto. Miren esa corona, ese... No es bastón, pero bueno, ese palo, ese palo, ya dejémoslo en palo. Se veía increíble, muy bien. Pasamos al siguiente punto, que habla sobre las fotos que salió publicando con los pechos al aire, que a mí me da mucha risa. Yo creo que, como diría Marge Simpson, en un momento así solo se puede reír. Porque claro, tenemos a la Madonna mostrando sus pechos y de inmediato aparecen titulares como estos. Madonna insiste en desafiar a Instagram, vuelve a posar en topless sin miedo a la censura. De Mega Noticias, de un canal de noticias de mi país. O sea, Madonna desafía la censura en redes, posa topless a los 64 años. ¿Ya? Madonna reivindica la sexualidad en la madurez con unas provocativas fotos en topless. Y sinceramente me da mucha risa porque... O sea, me da risa la foto que Madonna sale así, todo mostrando las teclas, como decía mi abuela, y con esa censura, porque ya vimos, o sea, no lo hemos visto en el video, pero es una noticia antigua en la que ella subió fotografías de ella desnuda en Instagram y se las bloquearon y iba a ir un revuelo porque hay que los pechos de la mujer, que la censuren, no sé qué. Y a mí me da mucha risa en realidad, porque Madonna hace este tipo de cosas que hacen todos y es noticia. Todas las mujeres aparecen mostrando los pechos, ofreciendo su OnlyFans, pero nadie les dice nada. Incluso en algunos comentarios de noticias, voy a tomar un poco de agua porque me estoy quedando seco, con limoncito. En algunos titulares de noticias... aparecen incluso en los comentarios mujeres diciendo: hoy es mi cumpleaños y por eso voy a dejar que veas mis videos privados. Pero de eso no hay noticia. De que hay... No, nada. No voy a decir mucho porque me pueden censurar el video, pero solo me da risa. Y el tercer punto es este. A este quería llegar. La noticia más patética que he escuchado sobre Madonna en los últimos años. Porque miren, todo empieza cuando Madonna forma parte de un challenge de TikTok. Un challenge, eso que básicamente tú haces lo que los demás hacen sin motivo aparente, pero lo haces, básicamente. Y el challenge se trataba de que, por ejemplo, no sé, yo agarro una cosa y la trato de lanzar a algo, dentro de algo, de una caja, de cualquier cosa. Y el titular dice: If I miss, I'm gay. Si fallo, soy gay. De eso se trataba. Muchas personas, adolescentes, jóvenes, adultos, hicieron este challenge y claramente jamás la chuntaban. Y el chiste era que si no lograbas achuntarle, como decimos aquí en Chile, a ese... a donde tú estabas tirando el papel o lo que fuera, tú hacías el gesto. Madonna lo hizo. ¿Y saben qué empezaron a salir en los titulares? Madonna, gay de TikTok. Madonna es gay. La reina del pop lo asegura y no dice nada. Madonna sale del closet en redes sociales. Es que de verdad me da mucha risa porque Madonna ni siquiera abrió la boca, solamente fue parte de ese challenge y ya aparece en los titulares diciendo que era gay. Y lo peor es que en otros titulares me tocó leer la estupidez, en muy buena onda, de que se estaba aprovechando de las comunidades diciendo que era gay, que estaba como aprovechándose del hecho de ser una minoría para ganarse el aplauso de ese público. Y por favor, si hablamos de una persona que ha estado con las minorías desde el inicio de su carrera, es Madonna. También lo hemos visto en videos anteriores, en el legado de Madonna, que les invito a verlo para que vean en el video que pueden ver que Madonna desde los años 80 prácticamente ha estado apoyando a los grupos más marginados, los latinos, lo ha incluido en los videos, ha sido parte de la cultura. Entonces no puede venir a inventar que Madonna está aprovechándose de las comunidades diciendo que es gay, porque está haciendo un challenge, un juego. Hay millones de personas que lo han hecho, pero no, como ella es Madonna, bueno, no me voy a marcar la existencia. Con tal de vender, los titulares de las noticias van a ser lo que sea, ¿sí? Así que vamos a seguir leyendo este interesante artículo
con el auspicio de Prezi, que muy buen programa para hacer presentaciones. Se han cumplido 30 años desde la publicación de Sex, y claramente vamos a hacer un video de Sex próximamente, no se preocupen. Un libro con poemas, relatos eróticos y fotos de Steven Meisel que la mostraba en diversas poses insinuantes con mujeres, hombres y viceversa. Aunque el artista ya había dado que hablar a la sociedad bien pensante con sus canciones irreverentes y videos atrevidos, como también lo vimos en un video que te invito a ver titulado Las primeras controversias o polémicas, algo así, de Madonna. De todas formas te lo voy a dejar aquí en el video. La cruz en llamas, la cruz en la oreja, ofrecía una vuelta de tuerca en su gusto por atentar contra la moral establecida. Siempre lo ha hecho. Siempre. Bueno, tengo a mi gatita aquí que quiere salir. Venga para acá. Que me puede apretar las teclas y me va a arruinar todo. Como siempre lo hace. Recibió una atención mundial y el repudio de los de siempre. O sea, la misma gente la critica, pero la sigue viendo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Que hay gente que le gusta de forma muy masoquista ver algo que no le gusta. Y lo critica. Eso me parece muy tierno. 3 décadas después, ha debido ser ella misma quien se reivindique como matriarca incombustible de la música, desencadenando una pequeña guerra nuclear de suspicacias entre las actuales divas del pop. Vamos a ver de qué se trata esta pequeña controversia, que ya les adelanté que tenía que ver con Cardi B. ¡Ay! ¿Dónde está el zoom? Me estoy acercando mucho al peso. Ahí estaba. Estaba en el ojo de la Madonna. ¡Ay, Dios mío! Ya pues. Ahí está. Estaba en la boca. Madonna subió a su Instagram esta historia que ven aquí, que dice: hace 30 años publiqué un libro llamado Sex, que incluía fotos de hombres besando a otros hombres, mujeres besando a mujeres y yo misma besando a todo el mundo. Me pasé los años siguientes siendo entrevistada por gente estrecha de miras que intentaba avergonzarme por empoderarme como mujer. Y sí, muchas entrevistas de hombres misóginos, inseguros de su propia masculinidad, comentando que si... ¿por qué se comportaba de esa manera? Si básicamente era mujer. Yo creo que eso no les podía entrar en la cabeza, que una mujer tuviera esa clase de control sobre su sexualidad. Y continúa Madonna: me llamaron puta, bruja, hereje y diabólica. Ahora Cardi B canta sobre su coño, porque es un artículo español, sobre su vagina, sobre su choro, como diríamos aquí en Chile. Kim Kardashian puede aparecer en cualquier portada enseñando el culo y Miley Cyrus puede correrse encima de una bola de demolición. De nada, perras. Sí. Y finaliza, dato importante, con esa carita de payaso, el emoji del payaso. Yo creo que la Madonna estaba con su familia, tomando once o almorzando, y de repente dijo: ¿sabéis qué? Estoy aburrida. Voy a escribir algo en mi teléfono, ¡pum! Y lo subió. Y causó este revuelo. Para las personas que dicen que Madonna no es noticia, Madonna siempre es noticia. Lo podemos notar con esta clase de publicaciones. Al poco le respondió la rapera Cardi B, que para las personas que no la conocen es ella, con este Twitter: las iconas te decepcionan cuando has llegado a la cima de la industria. Ella podría dar su punto de vista sin poner emojis de payaso e irse de la lengua. Pero la Pilar te responde, Cardi B: pero no sería Madonna. No, pues Madonna es chora, Madonna es con todo, es todo o nada. No va a ir ahí como diciendo: ¡ay, por favor, denme el reconocimiento que merezco! No, esto es lo que hace Madonna, ¿sí? Y con razón, porque antes ella no tenía la competencia que tiene ahora. Y de hecho, yo creo que todavía no tiene competencia. Voy a tomar agüita. La breca se resolvió en privado y con las muestras de admiración y respeto que las artistas de generaciones han brindado a quien les abrió todas las puertas. Y aquí hace una mención a Beyoncé, que lanzó este mix que les invito a escuchar. Yo lo escuché una vez, solo una vez,
que se titula Break My Soul The Queen's Remix, que incluye un sample de Vogue de Beyoncé, y Beyoncé le envió un texto escrito con Word, básicamente, en el que le daba las gracias a Madonna por haberle permitido ocupar la canción y que ella le diera el título al remix, lo cual me parece un gesto bastante bueno por parte de Beyoncé y digno de imitar también, porque siempre se hacen copias de Madonna pero nadie las reconoce, y que Beyoncé por último le dé las gracias me parece un gesto muy cálido. Bueno, estamos leyendo el artículo Madonna, ¿quién es esa chica de 64 años? Que voy a dejar por supuesto el link aquí abajo para que vayan y lo comenten y le den todo su amor, porque hasta el día de hoy que yo estoy grabando esto tiene 0 comentarios. Y ahí volvemos al tema de que cuando alguien habla cosas positivas sobre Madonna o sobre cualquier persona, tiene menos visibilización o menos likes, comentarios, que cuando hablan pestes de Madonna, porque todos esos titulares que les he mostrado claramente están llenos de comentarios: vieja, retírate, das pena, pareces alien, no sé qué, y ya vamos a hablar de su cara, porque, y bueno, pero los artículos que son sobre cosas positivas no tienen comentarios, básicamente, como este, así que les invito a que dejen los comentarios en este fantástico artículo. Continuamos con la tercera parte. Las que nos poníamos un guante sin dedos de nylon perforado, un buen rímel en los ojos y un lunar de pega sobre el labio, minifalda de volantes en ristre para el disfraz de Madonna en la fiesta de fin de curso, peinamos canas y hemos dejado de contarnos las patas de gallo. Muy fuerte, porque claramente la Pilar, que le mando un saludo enorme, pertenece a un grupo etario que está muy alejado del mío y muy alejado de los que escuchan actualmente a Dua Lipa también, y que ocurren cosas que uno no piensa. Nuestra diosa, sin embargo, se exhibe más joven que 4 generaciones de fans, que todos sus ex maridos y que su propia primogénita Lourdes, de 26 años, después de unas cirugías que han borrado sus rasgos de antes. ¿Qué necesidad? Únicamente la de hacer lo que le da la gana. La incongruencia de reivindicar su veteranía en un gremio donde lo ha conseguido casi todo. Es la artista femenina que más discos, 250 millones, ha vendido en la historia. A ver, voy a hacer una corrección aquí. Son 400 millones según la propia Madonna. Hay 300 millones que están certificados, pero Madonna dijo en una entrevista que había alcanzado los 400 millones. Así que no me venga a quitar aquí los 150 millones que ha dicho, para nada, ¿ya? Pero sigamos. Y dejarse la cara irreconocible, como la de una animadora de instituto, solo se explica desde el vértigo que deben sentir las mujeres del espectáculo al envejecer en permanente escrutinio. Y estoy 100% de acuerdo. Debe ser muy fuerte ser una artista femenina, más encima, porque claramente a las mujeres se les da más cabida a la belleza, a la sensualidad, y es cómo te vendes. O sea, Madonna siempre ha sido una persona sexy, que se ha cuidado, que ha hecho ejercicio, yoga, dieta macrobiótica, toda su vida para el espectáculo. Imagínate de repente llegar a cierta edad en la que no se te permiten muchas cosas. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que ya cuando estaba sobre los 30 la empezaron a llamar vieja. En su gira Girly Show la criticaron muchísimo porque se veía mayor para lo que estaba haciendo. Y por favor, ¿dónde está esa guía para aprender a comportarse de acuerdo a cierta edad? ¿Qué es eso? Ni siquiera tenía hijos en esa edad. Ella podía hacer lo que quería, ¿sí? Y traje este titular para que vean de lo que estoy hablando. Madonna, cirujanos plásticos explican los peculiares tratamientos que se habría hecho en su cara. O sea, imagínate el poder mediático que tiene Madonna para que no se hable de su carrera, para que no se hable de los logros, para que no se hable del legado que ha tenido en otros artistas y en la historia de la cultura de la música, para que hablen de su cara. O sea, imagínate. Ay, pero ¿cómo es posible que hablen más de su cara que de todo lo que ha hecho por la música? Y mira, y yo te voy a decir,
yo también caí en ese juego. Yo hace 2 años nomás acepté o terminé de aceptar la cara de Madonna. Y ahora, en retrospectiva, yo digo, ¿quién soy yo para hablar de la cara de otra persona? No solo de la Madonna, sino de, no sé, pues si mi vecina se quiere operar, que se opere. Mientras a mí no me obliguen a operarme está todo bien. Pero si alguien quiere hacerse algo en su cuerpo, ¿qué me importa a mí? Sinceramente. Aquí yo veo proyecciones de inseguridades. Las personas que escriben esta clase de artículos tienen muchísima inseguridad sobre su propia cara, sobre su propia edad, sobre su propio cuerpo. Porque, a ver, no recuerdo muy bien cómo era el dicho, pero donde pones tu atención se multiplica, algo así. Bueno, estas personas que pasan hablando de la cara de Madonna es porque claramente no se sienten a gusto con su cara. Porque si no, no escribirían nada al respecto. Porque mejor no hacemos más artículos sobre el legado de Madonna y sobre todo lo que ha logrado. Pero bueno, vamos a seguir, si no puedo alargarme y puedo estar aquí hablando horas. Nadie le echa las cuentas a Mick Jagger sobre el escenario a sus 79 años. Me acordé de Yoko Ono también, que es otro caso que toda la vida le han dicho que se retire, que está vieja, que da pena. Un caso muy paralelo con Madonna. Pero sí a Madonna, que prefiere recrearse y emular a Mickey Rourke o a su amigo Michael Jackson con idéntico desolador resultado. Bueno, a ver, en cosa de gusto no hay nada escrito. Yo también estoy de acuerdo con que Madonna, a ver, no voy a decir que se ve mal, se ve diferente, pero ¿no es eso lo que caracteriza a Madonna? Que siempre se vea diferente desde los 80. Veamos fotos, por favor, busquen en Google Madonna 80s, Madonna 90s, Madonna 2000, Madonna 2010, Madonna 2020. Nunca se va a ver igual. Nunca se va a ver igual. Entonces yo creo que esta es solamente otra reinvención de ella. Además, por favor, el titular tiene estas fotos y esto está lleno de filtros. No pueden hablar de operaciones con filtros de Instagram. Eso sí que es patético. Me parece que... patético. No voy a entrar en detalles. Basta de negatividad. Este artículo está muy bueno. Y ya lo vamos a ir terminando con esta cuarta parte. Vamos, acércate. Un reciente video en que aparece silabeando estrofas violentas de otros artistas levantó una oleada de comentarios entre sus seguidores y odiadores, preocupados por su deriva mental. Ay, por favor, su deriva mental. Mira, Madonna ha llamado la atención prácticamente desde antes de su carrera. El hecho de que estuviera entregándole sus maquetas a los DJs para que fuera conocida, ¿eso no es tratar de llamar la atención? Y no tenía 30 años, tenía 20, un poco más de 20, y ya quería ser el centro de atención. Ella nació llamando la atención. En algunas biografías también se menciona que ella ya en sus tiempos de colegio, de escuela o como quieran llamarle, se levantaba la falda. Era una persona muy poco particular. Entonces yo no creo que Madonna esté mal de la cabeza, solamente es consistente, es congruente con lo que siempre ha querido decir. Así que eso de que la gente dice, ¡ay, está senil! Por favor, ustedes están seniles, que andan comentando cosas negativas. ¿Por qué a la gente le gusta tanto someterse a cosas que no le gustan? Nunca lo voy a entender, pero bueno, no hay tal. La diosa que se quitó la chaqueta de cuero y los corpiños puntiagudos para casarse en un castillo escocés con el director de cine Guy Ritchie, que ya están separados, bautizando al bebé de ambos vestida de tweed y perlas, está en otra fase. Punto importante, Madonna está en otra fase. Madonna está adaptándose. Y ya se adaptó de hecho, porque si estoy hablando de ella es porque lo ha hecho muy bien. Se está adaptando a la época de hoy. O si no, vamos y comparemos a Madonna con las estrellas de los 80. ¿En qué están las estrellas de los 80? ¿Están provocando controversia? ¿Están llamando la atención como ella lo ha hecho siempre desde el inicio de su carrera? ¿Son consistentes con lo que vendían cuando comenzaron sus carreras musicales? Yo lo dudo, deben ser muy pocas lo que lo han logrado y Madonna es una de ellas. Y la va a disfrutar escandalizando como ella sabe, sí, lo sabe muy bien, a quienes le vuelven a pedir, como hace 30, como hace 40, como hace 20, como hace 10, como hace 5, como hace 60 años, que esconda su sexo. Siempre.
Siempre, siempre. Ella va a seguir haciéndolo y eso a mí me parece muy digno de imitar porque está siendo consistente con lo que tú dices. No es solamente para vender, ella realmente es así, ¿sí? La chica material, monumento inmaterial a la mujer empoderada, no se va a tapar porque el calendario la llame abuela. Y este es otro punto muy interesante porque el concepto de abuela, incluso ese concepto a mí me lo trata de destruir de la mente. Mi concepto de abuela, cuando veo a Madonna con la edad que tiene, se desmorona por completo. Ya no siento que... No puedo pensar en Madonna como una abuela, me cuesta mucho. Aunque vaya a hacerlo, porque, no sé, Lourdes o sus hijos pueden tener hijos y Madonna va a ser abuela, pero aún así me cuesta ver a Madonna como abuela. Y eso a mí me parece fantástico, porque el hecho de que una persona logre incluso destruir lo que tú tienes aprendido como cierto sector social, me parece fantástico. No cualquier persona puede lograrlo. Sí puedo pensar que son abuelas sus congéneres generacionales de los 80, pero no ella, ¿sí? Así que, por favor, les invito a que dejen sus comentarios sobre este artículo que tiene muchos puntos. Mira, repasar todos los puntos sería un poco tedioso, pero lo voy a hacer rápidamente. Bueno, vimos el disfraz de Halloween. Y olvidé decir que esto de los pechos al aire lo hizo para celebrar los 30 años de Erótica, que por supuesto va a haber un video de Erótica, solo que requieren tiempo, ¿sí? Ahora estoy como haciendo una especie de pausa, entre comillas, porque los videos son un poco cansadores, pero con esto también me da un poco de benzina para continuar. También hablamos de que Madonna supuestamente salió del closet. ¿Qué opinan de eso? Y me parece muy chistoso. Su controversia con Cardi B. Ahí la tenemos. El remix con Beyoncé. Hoy hablamos de muchas cosas hoy día. También vimos este tema de que hablan de su cara. De que si se destruyó la cara. ¿Qué opinan? Yo creo que Madonna se ha adaptado básicamente. Y aquí vemos que Madonna, aunque su calendario le diga que es abuela, ella no va a cambiar y me parece fantástico. Bueno, amigos y amigas mías, espero que les haya gustado este primer episodio del podcast de Wikidona. Dejen sus comentarios, suscríbanse si no lo han hecho y les adelanto, que me encanta hacer estos adelantos, el próximo video vamos a hablar sobre los sencillos más icónicos de la reina del pop. Así que, ¿qué están esperando para suscribirse? ¿Se lo van a perder? ¿Van a ser de los últimos que van a ver el video? No, sean los primeros, así que suscríbanse. Y yo me despido y agradecido de que hayan disfrutado de este programa. Y nos vemos. Que estén muy bien. ¡Hasta luego!